José Carlos Tapia, además de poeta, se define como artista electrónico. Aprovechando su estadía en Arequipa, estuvo en días pasados dictando algunos talleres de poesía electrónica. Veamos de qué se trata en la siguiente entrevista. Hoy nos visita nuestro querido amigo Carlos Tapia Delgado. Carlos, bienvenido a Arequipa. ¿Después de cuánto tiempo regresas a Arequipa? Varios años, creo, ¿no? Unos 5 años más o menos. Porque hay que decirle al público que tú has radicado bastante tiempo en Arequipa, inclusive has estado ejerciendo el oficio de poeta en algún tiempo acá en Arequipa, ¿no? Inclusive tu aprendizaje creo que ha sido gran parte en Arequipa, ¿no es cierto? Claro, ha sido en gran parte en Arequipa. Yo publiqué mi primer libro acá, gané los Juegos Florales de la universidad 2 veces aquí y verdaderamente, como tú dices, aprendí, creo, a hacer poesía acá en Arequipa, ¿no? Y bueno, siempre regresar a Arequipa para ti significa también reencontrarte con los amigos con los que iniciaste, la generación que empezó a hacer poesía contigo. Claro. Grandes amigos, ¿no es cierto? Pero tu visita ahora responde a una cosa novedosa para el público. ¿De qué se trata esto de la poesía electrónica? Bueno, básicamente es un concepto que parte de que la poesía es electrónica, ¿no? Tomando en cuenta el medio en el que vivimos ya desde hace bastante tiempo, como es un medio audiovisual, ¿no? Somos, digamos, una generación, ambos hijos de la televisión, y en gran parte creo que los contenidos, digamos, que transmite la poesía se tratan desde hace mucho tiempo también en los audiovisuales, ¿no? Tal como en el cine, por ejemplo, ¿no? Medios que son netamente electrónicos. Pero también responde a un fenómeno que se ha dado a nivel mundial, que es el fenómeno del Internet, y en el Perú en específico con esto de las cabinas públicas. Es un fenómeno bastante raro, bastante particular, porque en el Perú hay, me parece, más cabinas públicas per cápita que en cualquier otro lugar probablemente del mundo, ¿no es cierto? Es decir, esto ha llevado a masificar el uso del Internet y por lo tanto acercar a la gente, al público, contenidos más diversos, ¿no es cierto? Exacto. Dime, ¿cómo influye esta de la masificación de Internet en lo que estás tú llamando arte electrónico o la poesía electrónica en sus distintas variables? ¿Qué es lo que ha facilitado los medios para empezar, ¿no es cierto? Claro, de hecho, no solamente la Internet, sino la computadora, ¿no? Ya. Las cuestiones tecnológicas, digamos, como tú muy bien dices, facilitan, ¿no? En el caso de la computadora, creo que técnicamente, para poder expresar imágenes, sonidos, textos, ¿no?, diferentes en un producto, digamos, nuevo, que puede ser este formato de la poesía electrónica, ¿no? Y hablando de formatos, sí. Dime, ¿qué formato? Porque ahora hace algunos días hiciste un taller y abarcabas la poesía visual, la poesía sonora, etcétera. ¿Qué formatos tangibles hay en esto que llamamos poesía electrónica? Básicamente me parece que hay dos, ¿no? Dos vertientes. También hay bastante diversificación. Una es la generación automática de textos, donde se mezcla un poco la matemática con la poesía y la robótica, quizás, ¿no? Y la otra es, digamos, una que es más comunicacional, ¿no?, que tiende, digamos, a experimentar con los contenidos poéticos usando la herramienta tecnológica, ¿no? Básicamente eso. Ahora también hay algunos géneros, digamos, nuevos que se están categorizando, catalogando, como la poesía visual, la poesía sonora, la poesía concreta también, tú sabes, esto de la poesía, de la palabra hecha cosa, un poco se ha también bastante divulgado por internet, ¿no? Claro, que vendría a ser un poco el género más antiguo, ¿no? La poesía concreta tiene más años. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, hay diversas manifestaciones nuevas respecto a la poesía, por ejemplo, sonora, el ruidismo. Exacto. Hay varias corrientes, ¿no? Háblanos un poco del ruidismo, que es bastante curioso. El ruidismo, bueno, es muy curioso porque también cuando yo volví a Lima, después de, hace algunos años, como te comenté, entré en contacto con algunos músicos electrónicos, ¿no? Entre ellos algunos ruidistas, ¿no? Entonces, esta estética del ruido, podríamos llamarle, ¿no? Me fascinó, me cautivó bastante. A raíz de eso es que yo también empecé a un poco experimentar con la poesía, ¿no?
el ruidismo pues es un fenómeno muy peculiar, ¿no? Yo creo incluso que la poesía electrónica en el campo del sonido de repente tiene su antecedente en la música electrónica, ¿no? En donde había una experimentación más o menos en 1950, ¿no? Con esto de la música concreta y la música electrónica, ¿no? Músicos como Stockhausen, cosas así, ¿no? Entonces, a raíz de eso empezamos también a experimentar y yo noté algo muy peculiar, que es, por ejemplo, el uso de algunos aparatos osciladores de frecuencias para fabricar ruido. Y bueno, he conocido algunos amigos que tienen la destreza de manejar estos osciladores como si fueran violines o pianos, ¿no? Es decir, se han convertido, como te decía, en unos estetas del ruido, ¿no? Y además que maneja el concepto de que el ruido es, diríamos, el símbolo del caos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, para Lima está perfecto, ¿no? Se puede hacer hermosos poemas con ruido y representaría muy bien la estética limeña. Una interpretación sociológica, creo, ¿no? Pero creo que también hay otras maneras de verlo, ¿no? Claro, por supuesto. Incluso desde el estudio de la lingüística creo que es muy interesante. Muy interesante, ¿no? Ahora, háblanos de tu experiencia también como difusor de la actividad. Tengo entendido que tú has estado impulsando este proyecto Sonarte. Ah, sí. ¿De qué trata este proyecto Sonarte? Trataba básicamente de justamente esto a nivel, digamos, de una socialización de una mayor divulgación, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? En los conos de Lima. Así es, un poco de usar estas cuestiones electrónicas, tecnológicas, ¿no? De repente socializándolos un poco, dado que hay un fenómeno, como tú muy bien dices, bueno, y como todos sabemos, de masificación del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, de repente, otorgarle algunos usos artísticos, ¿no? Que puedan servir tal vez a propósitos pues éticos, claro, como la educación, ¿no? Claro, en concreto, ¿qué significaba Sonarte? Ir, organizar actividades, qué sé yo, apoyar grupos que tengan estas iniciativas. Sí, y también hacer talleres para niños, ¿no? Había una cuestión ahí muy experimental también, ¿no? De repente de juntar músicos electrónicos con teatreros, qué sé yo, gente de... Claro, porque además el concepto de música electrónica es polimórfico, polígamo, diríamos, ¿no? Se nutre de muchas vertientes de la música, del teatro, en fin, del cine y de todo. Entonces, uno le puede echar mano a todo lo que sea que tenga origen electrónico, ¿no es cierto? Por supuesto, todas las herramientas que tienen origen electrónico. Tú sabes, el cine era considerado, bueno, tenía fama de ser la unión de todas las artes, ¿no? Pero con las tecnologías últimas, la computadora, digamos, tenemos como una revisión total de la historia, ¿no? Claro. sea en el texto como en el sonido y como en la imagen. Entonces, claro, hay elementos que ya no incluyen en el cine, ¿no? En el cine, bueno, tenías la fotografía, la música, la actuación, la danza, lo que sea. Claro. Pero ahora hay más elementos en la electrónica que se pueden incluir, ¿no es cierto? Exacto, y creo que un poco verlos por el lente de la poesía o del arte, creo que puede ayudarnos a usarlos de una forma provechosa. Bueno, muchas gracias por tu visita, Carlos. Muchas gracias a ti, Nilo.